Bienvenidos esta noche a Esperanza de Vida Enseña. Gracias le damos a Dios por una nueva oportunidad de estar con todos ustedes y qué privilegio es poder estudiar y repasar la palabra de Dios. Así que vamos a orar en esta noche y decirle a Dios que tenga el control sobre este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos porque tú eres Dios. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que estés en medio de esta palabra, que estés en medio de esta reunión, que estés en medio de este tiempo para que te glorifiques. Magnifícate, Señor, en cada vida, Señor, que necesita más de ti. Hoy yo declaro que las mentes serán abiertas, los corazones serán receptivos y que cada día pondrás un amor especial para tu palabra. Gracias, Padre, porque en el nombre de Jesús estarás con nosotros. Amén y amén. Hoy tendremos un tema nuevo, pero antes de tener este tema nuevo vamos a saludar a nuestra pastora esta noche para que podamos iniciar con este tema. La gloria y la honra sea para Dios. Y hoy agradecido con Dios porque nos permite llegar a sus hogares, donde sé que usted va a aprender, va a crecer, pero también vamos a sembrar la semilla que nos llevará a ver resultados espirituales, tanto en nosotros como en otras personas. Y muchas veces, no sé si usted se ha preguntado por qué no mi oración no es contestada, qué está pasando, qué estoy viviendo o qué hice. Este es el tema para esta noche. El tema es obstáculos de la oración. Y este tema yo creo que es donde vamos a ver, pastora, qué es lo que está impidiendo que nuestra oración pueda ser efectiva y no tenga respuesta. ¿Cuáles podrían ser esos obstáculos que hacen que nuestra oración no sea contestada cuando oramos? Lo primero que todo, vamos a tener muy presente que nuestro Señor se deleita dando las respuestas a las oraciones de su pueblo, pero si usted y yo pedimos conforme a su voluntad. Esta noche vamos a examinarnos todos y vamos a ver por qué no tenemos las respuestas a nuestras oraciones. ¿Cuál puede ser el problema tuyo y mío por la cual no vemos nada? Pero le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos hable a nuestro corazón, que nos muestre cuál es el problema que cada uno tenemos en esta hora. Pero hay algo que debemos de tener en cuenta. Hay personas que hoy se sienten frustrados, decaídos, desanimados, porque oran y parece que las oraciones se quedaran en el techo. Pero quiero decirle a la familia de la fe, tú que estás allí, dispuesto a aprender y a recibir y a practicar, son aprender, a recibir y a practicar. Hay obstáculos que nos impiden que tú y yo recibamos esos tesoros que hay en la oración. Y como vamos a aprender cuáles son esos obstáculos, vamos a decidir moverlos para poder recibir respuestas. Al moverlos, vamos a renunciar y nos vamos a parar firmes para que estos obstáculos no impidan que nuestras respuestas a nuestras oraciones no lleguen. Por eso vamos a estudiar algunos obstáculos que impiden a que nuestras oraciones no sean contestadas. Vamos a ir a través de la Biblia y hoy vamos a ver un solo obstáculo porque son varios. Y quiero que el primer obstáculo que impide a que nuestras oraciones no tengan respuesta es los pecados no confesados mientras oramos. Óyelo bien, primer obstáculo, los pecados no confesados mientras oramos tú y yo. Esto, ¿qué hace que tú y yo no confesemos los pecados no confesados? Hace una división entre Dios y en nosotros. Vuelvo y te digo, cuando tú y yo no confesamos los pecados en la oración, esto va a hacer
una división entre Dios y nosotros. Pero te voy a dar la respuesta a través de la palabra. Quiero que vamos a Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías capítulo 59, versículo 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Quiero leerte la palabra y dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es clara la palabra. Por vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por eso las iniquidades y el pecado nos llevan a que nuestra oración no sea escuchada. Y según lo que acabamos de leer en la palabra de Dios, por nuestras iniquidades, ¿cuál es la definición de las iniquidades según la Biblia, pastora? Bueno, vamos a aprender esta noche, porque en la Biblia encontramos muchas veces iniquidad, pero también pecado. Y en este versículo vamos a dar una claridad de aprendizaje. La iniquidad es la maldad, es impiedad o culpa, y su gravedad está por encima del pecado. Vuelvo, yo te digo, esa iniquidad es maldad, es impiedad o culpa, y su gravedad está por encima del pecado. En otras palabras te voy a explicar, es una ofensa hacia Dios, donde es fundada por el desconocimiento y el rechazo a las leyes de Dios. ¿Cuántas personas hoy conocemos las Sagradas Escrituras y las ignoramos, las rechazamos porque no las cumplimos? Y esto nos lleva a la iniquidad. Ahorita que leíamos en Isaías 59:2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados. ¿Cuál es la diferencia de iniquidad y pecado que menciona este versículo de Isaías 59:2? Vamos a mirar entonces que la iniquidad tuerce el destino del hombre. Nunca podemos olvidar que la iniquidad va a torcer el camino y el destino del hombre. ¿Por qué? Porque a través de la iniquidad va a haber en nosotros esa falta de carácter de traslación. Y a nosotros se nos va a llevar a que por falta de carácter nos dejamos llevar. Y hace un giro en la vida de un hombre o de una mujer, donde hay un manejo de perversión o una inclinación hacia el pecado. Cuando hablamos de iniquidad, hay una inclinación tan fuerte en el hombre que se convierte en una adicción. Por eso aquí habla la palabra de iniquidad y de pecado. Y me parece muy importante esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre pecado e iniquidad? Pero no vamos a olvidar que la iniquidad es una adición al pecado. Te voy a colocar un ejemplo que se vive a diario. Un hombre recibe en su correo electrónico donde es tentado a mirar la pornografía. Él hace el clic y entra al enlace del sitio y empieza a mirarlo una vez, 2 veces, 3 veces, quizás 4 veces. Y empieza a cambiar la forma de pensar. Hay un giro en ese hombre o en esa mujer de tal manera que hay un cambio en la forma de pensar como en la forma de sentir. Y ese giro que hay tan en él que ya va a ser impulsado tan fuertemente dentro de él, hay un impulso que lo va a llevar a, no necesita ya otra invitación, sino que dices que hay algo que me impulsa a hacer esto, pero no lo quiero hacer, pero lo sigue haciendo, porque eso viene sobre una adicción. ¿Y cuántos en este tiempo estamos manejando estas adicciones, estos impulsos fuertes que manejan la mente, las emociones, los sentimientos?
y aún la voluntad del hombre. Cuando esto sucede, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el pecado se ha transformado en iniquidad. Vuelvo y te digo, el pecado se ha transformado en iniquidad. Y ahí allí cuando las personas perdieron el dominio propio y hay una fuerza que ya controla sus vidas. Y donde Satanás se mueve y toma poder y posesión de la vida de una persona. Y lo peor es que se manifiesta la iniquidad en deseos incontrolables por cosas que pensaron que no podían un día ser atraídas a sus vidas. Por eso la palabra dice que por vuestras iniquidades y por los pecados. Entonces nos vamos a dar cuenta que cuando una persona maneja iniquidad, maneja deseos incontrolables, impulsos, que dice yo no sé qué me está pasando, pero esto me lleva a hacerlo. Esto es algo dentro de mí que me maneja, que me domina y hasta que yo no lo hago, no descanso. Por eso te voy a decir, familia de la fe, cuídate. Y esta es una alerta para que nosotros no permitamos que el enemigo nos siga engañando. ¿Cuántos del pueblo de Dios hoy están viviendo la iniquidad? Están viviendo pecados, están haciendo cosas ocultas que ya perdieron el control, que ya algo los controla de tal manera que el enemigo, se le abrió una puerta al enemigo sobre la vida del creyente como también la vida del incrédulo. Óyelo bien, esto no es solamente para el incrédulo, esto también es para la vida del creyente. Cuando hablamos de la iniquidad, no es solamente pecados sexuales, hay varias cosas. Pensemos en la droga, un impulso incontrolable para hacerlo. Cuando hablamos del alcohol, hay un impulso, hay esos deseos, aún también engañosos, que el enemigo coloca para llevarlos a manejar la adicción del alcohol. También las mentiras. Hay personas que son adictas a mentir y ni siquiera piensan lo que hacen, sino que en todo el tiempo dicen mentiras y es como si nada hubiera pasado. ¿Qué tal la adicción al cigarrillo? Un deseo, un impulso incontrolable que dice no soy capaz de dejar el cigarrillo. Esto es una iniquidad. ¿Y qué tal el robo? Donde las personas, o asesinar. Una vez encontré un hombre que me decía, yo siento, la boca me sabe a sangre porque yo quiero matar. Y ya había matado muchas personas. Y cuando este hombre mataba a las personas, cogía la sangre, la sorbía en su boca y se sentía satisfecho. Y esto decía, es un impulso, pero eso se llama iniquidad. Y cuando estaba aprendiendo esta palabra que Dios me estaba dando por su misericordia, entendí que muchas veces nosotros no sabíamos diferenciar entre pecado e iniquidad. Por eso yo quiero entrar ahorita al pecado. Vamos a ver a Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Qué hace entonces el pecado en nosotros? Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, estamos separados. El pecado nos lleva a separarnos de la presencia de Dios. Por eso la persona se vuelve desobediente. Cuando realiza algo y peca, pero siente remordimiento o sentimiento de culpa, pero se arrepiente. Entonces siente que no siente la presencia de Dios. Por eso, por cuanto todos pecaron, ahí no hay excepción de ninguno. Están separados. Hay otra versión,
Vamos a mirar la otra versión. Están separados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Entonces hay que cuidarnos, hay que estar muy alertas, porque en este tiempo el enemigo está engañando el mismo pueblo de Dios, donde creemos que todas las cosas son iguales. Y aquí estamos viendo que la palabra de Dios habla de iniquidad, pero también habla de pecado. Dice otra versión, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Otra versión dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Primero, la primera, ¿cuál es? Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. ¿Te das cuenta? Que el pecado nos lleva a estar lejos de Dios, separados de Dios. Yo creo que hoy vamos a examinarnos. Como decía el salmista, examina, oh Dios, mi corazón. Y esta noche vamos a decirle al Señor, examina mi corazón, porque yo no quiero estar lejos de ti. Y me vas a mostrar cuáles son mis iniquidades que me llevan a los impulsos. Y me vas a mostrar cuál es el pecado que es la infracción tras el arrepentimiento. O sea, que te voy a volver a decir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos la iniquidad, no es solamente actuar en desobediencia, sino que una persona se va a acostumbrar a hacer todo lo que hace, como decir la pornografía, y todo para esa persona ya es normal y hace parte de su vida. Es importante que tengamos en cuenta. Es como el drogadito, ya eso lo ve normal, pero eso hace parte de su vida. Es como la parte de el alcohol, lo ve muy normal. No ve que hay cuantos buscan excusas o justificaciones y lo que dicen es, no, es que yo tengo que tomarme unos traguitos, eso es normal, tengo que relajarme, tengo que descansar porque eso me lleva, pero eso no es pecado, pero eso hace parte de su vida. No olvidemos, familia de la fe, que la iniquidad es un impulso y el pecado es la infracción tras el arrepentimiento. Si tú y yo entendiéramos que la iniquidad nos lleva a mentir constantemente. ¿Cuántas veces tú y yo tenemos iniquidad dentro de nosotros y mentimos constantemente? ¿Y qué pasa entonces con el pecado? El pecado nos lleva a ser conscientes de lo que estamos haciendo. Y decimos, no, es que yo sé que esto lo hago continuamente. Es que yo sé que yo soy envidioso. Es que yo sé que yo soy orgulloso. Es que yo lo sé, pero eso está en mí y eso no lo puedo dejar. Yo sé que me cuesta perdonar. Es pecado y estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Pero qué fácil es pronunciarlo. Por eso no se te olvide, esto hace la iniquidad y el pecado, hace división entre nosotros y Dios, y las oraciones no son contestadas. Hoy yo creo que esto nos va a sacudir como pueblo de Dios, y por eso no vamos a juzgar a Dios, porque Dios no me está contestando. Y te quiero decir que la iniquidad corresponde a consecuencias del pecado. Vuelvo y te digo, la iniquidad corresponde a consecuencias del pecado y el pecado es una infracción. O sea, que rechazamos la ley de Dios. Porque cuando tú y yo sabiendo lo bueno y no lo hacemos, le es pecado. Mira pues, en Santiago lo dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que el pecado es una infracción delante de Dios, donde rechazamos la ley de Dios, donde entramos en desobediencia. Y hay cosas que generalizamos de otras personas que pueden ser malas cuando tenemos nosotros también pecado, infringimos la ley de Dios. Esto es para que nos examinemos en esta hora. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en la iniquidad, esto nos va a conducir a cometer un pecado
y hacerlo de una forma voluntaria y frecuentemente, porque eso lo hacemos repetitivamente. Un ejemplo, hay personas que tienen mucha lucha a través de la pornografía, como nadie los está viendo, y el enemigo los lleva de una manera voluntaria y frecuentemente a hacer esos impulsos donde esto no tiene control y después dicen, uy, me siento mal. Pero el pecado, cuando se comete la primera vez, es de una manera involuntaria. Hay que cuidarnos como pueblo de Dios. La iniquidad siempre, óyelo bien, siempre va a corromper nuestro corazón. Óyelo bien, la iniquidad siempre va a corromper nuestro corazón, va a dañar nuestro corazón. Y el pecado es el fruto de esa iniquidad. Así como daña mi corazón, el pecado es el fruto de esa iniquidad. Es necesario que hoy reconozcamos si hay iniquidad dentro de nosotros o hay pecado dentro de nosotros que ha impedido que nuestras oraciones no tengan respuestas. Y muchos se han sentido que las oraciones no pasan del techo y otros se han sentido que Dios quizás hace asesión de persona. Dios no cambia y Dios nos está hablando a través de su santa y perfecta palabra. La Biblia dice que si hemos hecho pecado, abogado tenemos a Jesucristo. Y si confesamos nuestros pecados, es sentarnos a solas y saber que debemos de decirle a Dios que el arrepentimiento es lo que nos acercará a Él. Por eso dice la palabra que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando nos arrepentimos es donde viene esa luz que abre nuestro entendimiento y ahí no tendremos ya más remordimiento, sino un verdadero arrepentimiento que lo hacemos a través de la oración y a través del clamor delante de Dios. Cuando reconocemos el pecado, no es solamente reconocerlo, sino aceptarlo. Porque yo puedo reconocer o puedo aceptarlo, pero no quiero cambiar. O yo lo reconozco, pero en mí no hay decisión de apartarme de las personas, de los lugares, o de sacar cosas o renunciar a cosas que me llevan a entrar a la iniquidad. Yo le decía a alguien, ¿cómo caes en este pecado de la pornografía? Y esa persona me decía, a través del celular. Entonces vamos a tomar una decisión. Esto te hace sentir mal, porque no solamente llegar a la pornografía, sino que esto va a generar otras consecuencias peores después. Entonces le decía, saca el celular de tu alcoba, saca la computadora de la alcoba, aún en las noches cuando estás solo. Hay que tomar decisiones determinantes para salir de esa iniquidad que controla nuestra vida y nos lleva a la esclavitud, porque la persona ya se vuelve esclava de lo que hace. Óyelo bien, se vuelve esclava de lo que hace. Pero esta persona decía, es que me da lidia sacar el celular de mi alcoba y de mi computadora, porque le falta acercarse a Dios. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pero si nosotros no nos apartamos y no luchamos y no vamos a Dios y renunciamos, si hay un impulso hacia alguien y tienes el número de teléfono de esa persona, hay que sacarlo del celular, hay que sacarlo del WhatsApp. Si esto te lleva a pecar, si esto te lleva a buscar esa persona, tienes que sacar de tu celular esa persona que te hace llevar a la iniquidad y te puede llevar a la división entre tú y Dios.
que te puede llevar al adulterio, que te puede llevar a la fornicación, que te puede llevar al consumo de la adicción. Saca a esa persona de ahí y renuncia, y no permitas que esa persona se acerque. ¿Por qué? Porque estás luchando para tu propia libertad, tu propia conveniencia y para acercarte a Dios, porque recuerda que el pecado nos aleja de Dios, nos separa de Dios y no vemos la gloria de Dios. ¿Se da cuenta que no es solamente hablar de pecado? Estamos hablando de la iniquidad. ¿Qué dice Romanos 6:23? Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado nos lleva a la muerte espiritual. Por eso el corazón se endurece. ¿Y cuántos hoy tenemos el corazón endurecido? Ya perdemos el interés por las cosas espirituales, porque un corazón endurecido pierde interés por la oración. Pregúntate hoy, ¿has perdido interés por la oración? ¿Has perdido interés por leer la palabra? ¿Estás perdiendo poco a poco interés para congregarte? ¿Y te está entrando el conformismo, la comodidad? ¿Y estás perdiendo el interés de ir a la congregación? ¿Te das cuenta que esto nos puede llevar a cosas de una muerte espiritual? Porque sabiendo lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Hoy estamos viviendo momentos muy críticos porque la pandemia no se ha terminado. Pero nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Dios está más quieto para evangelizar, para mostrar a Cristo, para orar por los enfermos, para levantarnos más en oración, porque aún nos cuesta orar, aún nos cuesta muchas veces interceder por otras personas. Y esto nos lleva a que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. ¿Por qué no pensamos esta noche qué iniquidad tenemos y qué pecados hemos tenido? Pero no basarnos solamente en la palabra que recibimos esta noche por la presencia y el Espíritu Santo que está hablando a nosotros, sino levantarnos, tomar las mejores decisiones, porque no podemos olvidar estos dos términos importantes para que evitemos las malas conductas en nuestra vida, para poder tú y yo alcanzar el reino de los cielos. Debemos arrepentirnos de corazón. Óyelo bien, arrepentirnos de corazón, no por remordimiento, no por emociones, porque la persona que en un momento de haber hecho algo maneja sentimiento de culpa, esa persona maneja las emociones y vuelve al otro día, a los 2 días, y vuelve y cae en el error. Pero cuando una persona realmente se arrepiente de corazón, deben de haber cambios total. Así como los hombres que Dios llamó se arrepintieron, se les vieron frutos dignos de arrepentimiento, y a ti y a mí nos deben de haber frutos dignos de arrepentimiento. No es decir yo he cambiado, porque nuestra conducta puede ser contraria. Y es importante que en nuestro corazón haya limpieza, que Dios nos lave a través de la sangre de Cristo nuestro corazón y nuestra mente. Pero no debemos de cuidarnos de que no hayan manchas en nuestras vestiduras espirituales, porque si hay manchas en nuestras vestiduras espirituales, nuestras oraciones serán un obstáculo y no vamos a ver respuestas. Es importante que en medio de que estemos orando, pidámosle al Espíritu Santo, quebrantémonos, apartémonos, tomemos las mejores decisiones, porque el perjudicado no es Dios. Es que Dios no se perjudica. Dios sigue siendo el mismo Dios. El perjudicado eres tú y soy yo. Y hoy que estamos recibiendo esta palabra, es necesario levantarnos. Que nada ni nadie nos controle y nos lleve a hacer impulsos, y no le abras puertas al enemigo
para que tome el señorío, el control y el dominio en nuestras vidas. Esta noche estuvimos viendo y hablando sobre los obstáculos de la oración. Y hoy hemos visto solamente el primer punto y fue muy enriquecedor para nosotros. Y ese primer punto fue el pecado no confesado mientras estamos orando. Hablamos sobre la iniquidad y hablamos sobre el pecado. Hablamos que la iniquidad es una adicción y el pecado es lo que me separa de la presencia de Dios. Así que es importante que no te dejes llevar, no nos dejemos todos, porque eso es para todos nosotros, atraer de lo que nos separa de Dios. Y es importante que para las próximas transmisiones tendremos muchos puntos a través de qué obstaculiza la respuesta, qué está pasando con la respuesta cada vez que yo oro y cada vez que estoy en la presencia de Dios. ¿Por qué no oramos entonces? Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Padre, gracias porque tú nos hablas para corregirnos, tú nos hablas para instruirnos, tú nos hablas, Señor, para decirnos por cuál camino seguir. Queremos seguir tus pisadas, Señor, aquellas pisadas que nos llevarán a la vida eterna contigo. Por eso declaro, Señor, que la sangre de Cristo purificará y transformará la vida de todos nosotros. Hoy oro por tu iglesia en general, para que seas tú trayendo una libertad especial a cada uno, porque yo sé, Señor, que tú cosas mejores tienes para todos. Y yo declaro, Señor, que el pecado no llevará ni cogerá a nadie, sino que la gracia, que aquella que es mayor que el pecado, vendrá a traernos a todos nosotros. Te bendecimos y gracias por este tiempo que nos diste de estar en tu presencia a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos, Espíritu Santo. Amén y amén. Les invito a que nos acerquemos más a Dios y que si estás perdiendo interés por las cosas espirituales, no permitas que el enemigo tome avances. Que Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Recuerda compartir esta palabra que está de bastante interés para todos nosotros. Compártela con tus amigos, con tus familiares, con todos aquellos que están cercanos a ti. Y recuerda, sabemos que lo que Dios tiene para ti es mejor que lo que el enemigo ha querido pensar para contigo. Que Dios te bendiga, familia de la fe.